Hola, hoy vamos a platicar sobre función de utilidad y cómo derivar la tasa marginal de sustitución de las funciones de utilidad. Primeramente ya hemos platicado de las diferentes em, curvas de indiferencia, de sustitutos perfectos, complementos y demás, pero no hemos hablado de la función de utilidad de uno de estos tipos de preferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, una función de utilidad de sustitutos perfectos. La utilidad es AX más B por Y. A y B son números reales. Cuando se habla de sustitutos perfectos, muchas veces se dice que A y B valen 1 y son sustitutos cuando A y B son diferentes de 1. Esto ya depende de la literatura que ustedes consulten. Cuando tienes una función de complementos perfectos, tu función de utilidad de X y Y es el mínimo de A por X más B por Y. Depende de qué tantas unidades de X y qué tantas unidades de Y necesites para que tengas completo tu canasta, completa tu canasta. Por ejemplo, si tienes un sándwich, si X son rebanadas de pan y Y rebanadas de jamón, tendrías tal vez dos rebanadas de pan y una rebanada de jamón, o dos rebanadas de pan y dos rebanadas de jamón. La función Cobb-Douglas es la función de utilidad más utilizada en economía. Indica un grado de sustitución entre los insumos X y es una constante A por X elevado a la B, Y elevado a la C. Esta es la forma general de la función de utilidad Cobb-Douglas y la platicaremos en detalle a lo largo del curso. De hecho, si pueden buscar en sus celulares o computadoras información sobre la Cobb-Douglas, encontrarán que Cobb y Douglas son apellidos de un senador americano y un matemático, quienes de manera conjunta eh, construyeron esta función que, repito, es muy utilizada en economía. Y la función de utilidad, cuando un elemento es un mal, tenemos, por ejemplo, X, la utilidad de X y Y es menos A por X más B por Y, donde X es el mal, es lo que te da desutilidad. Cuando ingieres esto, X es que te quita utilidad, ingieres Y, te da utilidad. Son las formas genéricas de función de utilidad. Ya hemos hablado de funciones de utilidad que tienen males. Por ejemplo, si X es atún y Y es pizza, la función de utilidad eh, más sencilla sería la utilidad de menos X más y la curva de indiferencia nos quedaría con pendiente positiva. Pero bien, ¿cuál es la tasa marginal de sustitución que corresponde a cada una de estas funciones de utilidad? Ya platicamos que la tasa marginal de sustitución es qué tanto tienes que disminuir del bien Y para aumentar X en una unidad. De hecho, podríamos decir que la tasa marginal de sustitución de X por Y. De X quiere decir vas a aumentar X en una unidad y para ello vas a disminuir Y en alguna cantidad. Y la tasa marginal de sustitución es entonces el valor absoluto de la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que la tasa marginal de sustitución de una función de utilidad de sustitutos perfectos, si son perfectos, la tasa marginal de sustitución va a ser 1, es constante. Si son sustitutos puede ser 2, 3, un medio, cualquiera. En complementos perfectos, la tasa marginal de sustitución no existe, no puedes sustituir un bien con otro cuando son complementos. Y la tasa marginal de sustitución de la función Cobb-Douglas es negativa. Pero bien, ¿cómo calculamos de manera analítica una tasa marginal de sustitución?
Consideremos una curva de indiferencia. Tenemos una utilidad igualada a una constante, ¿ok? Y la tenemos aquí. La utilidad igual acá una constante. Es decir, si estamos en la canasta A, en la canasta B, en la C o en la D, vamos a tener la misma utilidad K. Pero si yo quiero pasar de la canasta a la canasta B, debo de cambiar la composición de las canastas. Debo aumentar el bien X en una unidad y disminuir el bien Y. Pero la utilidad queda constante, es decir, cuando yo me cambio de la canasta a alguna de las otras canastas, la utilidad es constante, es decir, el diferencial de la utilidad es cero. Por lo que para calcular la tasa marginal de sustitución, vamos a tomar la derivada, la diferencial total, perdón, de la curva de indiferencia. Aquí tenemos la curva de indiferencia igual a una constante K. La diferencial total es la parcial de la utilidad con respecto de X, diferencial de X, más la parcial de la utilidad con respecto de Y, diferencial de Y igualado a cero. Y de aquí, como está igualado a cero, despejamos y nos queda menos la parcial de la utilidad con respecto de Y, diferencial de Y, igual a la parcial de la utilidad con respecto de X, diferencial de X, y tenemos que el negativo de la derivada de Y con respecto de X es precisamente la parcial de la utilidad con respecto de X entre la parcial de la utilidad con respecto de Y. Y esto es precisamente la tasa marginal de sustitución. Es decir, la tasa marginal de sustitución la podemos encontrar cuando tenemos la utilidad marginal con respecto de los insumos. Y de ahí tenemos entonces que esta expresión se llama teorema de la función implícita. ¿Por qué razón? Por ejemplo, considera que X puede ser carne o leche o jugo o atún. Y por otro lado, Y puede ser perfume, maquillaje, motocicletas o viajes. Si una persona tiene en su función de utilidad un elemento de X y un elemento de Y, en principio los bienes descritos en X no tienen ninguna relación con los bienes descritos en Y, para nada. Pero cuando un individuo incluye bienes en su función de utilidad, crea una relación implícita entre estos bienes. Seguramente no se podrá conocer la forma funcional de Y cuando depende de X. Por ejemplo, Y perfume, que tanto la cantidad de perfume depende de la cantidad de carne o la forma funcional. Pero sí se puede conocer la tasa de cambio de Y, que pueden ser motocicletas, con respecto a X, que es leche. Y esta tasa de cambio nos la da la derivada de Y con respecto de X a través del teorema de la función implícita. Por ejemplo, si la derivada de Y con respecto a X es menos 5, la, la tasa marginal de sustitución es 5. Y tenemos también el concepto de utilidad marginal. Ya habíamos comentado que la utilidad marginal es el incremento en la utilidad cuando uno de los insumos aumenta en una unidad. Aquí tengo este ejemplo que denominamos acompáñenlos con leche y tiene dos elementos. La utilidad es una Cobb-Douglas, X a la 1/3, Y a la 2/3, X es gancitos, pastelito, y Y es vasos de leche. La parcial de U con respecto de X es la utilidad marginal de X y nos indica el aumento de utilidad cuando X, el número de gancitos, aumentan en una unidad. Esta utilidad marginal de los gansitos es positiva, es decir, nos brinda, cada gansito que comemos nos brinda utilidad o felicidad, pero va disminuyendo con la cantidad de gansitos que tenemos.
Es decir, el primer gansito me puede dar una utilidad de 5, el segundo una utilidad de 3, el tercero una utilidad de 2, el cuarto una utilidad de 1, y ya no me voy a querer comer el quinto. Pero la segunda derivada, chicos, la segunda derivada parcial, indica que cada gansito adicional hace que la utilidad marginal de los gansitos sea menor. ¿Cómo podemos hacer para, si me gustan los gansitos, ya me comí el tercer gansito, el cuarto ya no me va a dar utilidad? ¿Qué puedo hacer para que el cuarto gansito me dé utilidad todavía? Empleamos esta frase de acompáñenlos con leche. La derivada cruzada indica el cambio en utilidad marginal de los gansitos, X, cuando aumenta la cantidad de leche, que es Y. Es decir, esta derivada de la parcial de la utilidad marginal de X con respecto de Y es la segunda derivada de U con respecto de Y con respecto de X, y esta segunda derivada cruzada es positiva. Es decir, si ya te comiste el cuarto gansito y ya no te da utilidad, si ese cuarto gansito lo acompañas con leche, la utilidad marginal del gansito aumenta. ¿Y por qué razón empleamos derivadas parciales para capturar el concepto de utilidad marginal? Tenemos aquí, considere la función de utilidad y considere que estamos en una canasta inicial X0, Y0. Por ejemplo, un gansito y un vaso de leche, o tres gansitos y tres vasos de leche. Y pregunto, ¿en cuánto cambia la utilidad cuando el valor de X cambia en el monto epsilon mayor a cero? El valor de Y se mantiene constante. Este cambio en utilidad lo voy a obtener como la utilidad de X más epsilon, Y0, menos la utilidad de X0, Y0, entre el incremento en X que fue de epsilon. Y cuando este epsilon es muy pequeñito, debo tomar el límite. El límite cuando epsilon tiende a cero de la variación de la utilidad con respecto de la variación en X, y me lleva al concepto de derivada parcial.